Entramos nuevamente en detalle en Consejo de Redacción, temas de análisis y de conversación. Diariamente registramos casos muy preocupantes, dolorosos, de maltrato contra los niños, las niñas y los adolescentes en nuestro país. Vamos a abordar este tema con Julián Alberto Uribe. Él es docente, investigador del ITM, porque se han dado la tarea de recopilar los datos de las denuncias, de los casos que han surgido de maltrato contra los menores de edad, también de asesinatos lastimosamente. Profesor Julián, buenos días y bienvenido nuevamente a Consejo de Redacción. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes han separado un poco todos estos datos del consolidado de Medellín, el consolidado de Antioquia, pero también el consolidado nacional. Empecemos por el tema de Colombia. ¿Cómo se han dado los registros? ¿Vienen en aumento todos estos casos de maltrato contra los niños? Sí, efectivamente, cuando comparamos o cuando se comparan los datos de años anteriores, entre el 2021 y el 2022, ha incrementado un 26% todo el tema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. ¿Estamos hablando de qué años? Año 2021 y año 2022. Para Medellín principalmente el porcentaje se mantiene entre el año 2021 y el año 2022 con aproximadamente un 25% de aumento. Pero cuando revisamos 2022-2023, solamente el mes de enero se han registrado o ha habido un aumento de un 62% en la tasa de violencia y de reportes contra niños, niñas y adolescentes. Profe, ustedes que son tan juiciosos, que sectorizan la ciudad, poblaciones por edad, por sectores, ¿han determinado qué sectores de Medellín, por ejemplo, son los más violentos con los niños, niñas y adolescentes? Frente a los sectores no se tiene ese detalle tan particular, pero sí, por ejemplo, grupos etarios, con los grupos etarios se tiene también un poco el perfil de la víctima, un poco del victimario. Entonces, pues por lo menos Medellín está entre las 3 primeras ciudades con mayor número de reportes en cuanto a todo lo que es la violencia contra niños, niñas y adolescentes en Colombia. Es la tercera ciudad. Profe, después de Bogotá y Cali. ¿Será que los casos de violencia se han incrementado? Hoy tenemos un sistema de recolección de datos y de denuncia mayor. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Más acoso, más violencia, o que producto de la articulación y el mejor trabajo tenemos mayor capacidad de conocer esos datos? Sí, efectivamente hay una mejor recopilación de la información, hay diferentes tipos de fuentes que podemos consultar y empezar a cotejar. Este ejercicio se realizó con la información que provee Medicina Legal desde 2018 hasta 2023. También los reportes de violencia intrafamiliar y sobre todo sobre niños, niñas y adolescentes desde el año 2010 hasta el 2023. Entonces hay una mejor captura de la información, mejor captura de los datos, y eso permite cotejar y hacer comparativos muy interesantes. Y cuando estamos hablando de violencia, de violencias, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son como los ítems o los elementos que más resaltan de esa violencia? Bueno, para hablar de violencia, entonces se ha recopilado como una serie de causas o de factores. Entonces tenemos el abuso sexual principalmente, maltrato físico, el acoso escolar o el bullying, también la explotación laboral. En casos, no casos muy continuos, pero por ejemplo el matrimonio infantil o el reclutamiento en conflictos armados. Esos podrían ser como algunos de los casos o algunas de las tipologías que uno entiende como violencia contra niños, niñas y adolescentes. Profe, aquí veo un dato muy impactante, y son las armas empleadas en esos casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y hay un 44% de casos donde se usan armas contundentes. Sí, mira, efectivamente, cuando nosotros revisamos, o cuando se revisa, mejor dicho, el tema de cuáles son esos objetos o esas armas que se utilizan para generar la violencia, el 44% es sobre todo armas contundentes, es decir, palos, correas, cinturones y demás. Pero viene también otro porcentaje interesante, el 32%, es que no se utilizan armas. Pero ¿eso qué significa? Que se utiliza otra forma de generar la violencia. Y también es maltrato. Sí, también es maltrato. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, los objetos simbólicos, que son, por ejemplo, amenazas o humillaciones. También tenemos otros objetos que son objetos materiales. Entonces, generar la violencia a través de quemar las pertenencias o esconder las cosas a los menores. Este tipo de violencia
se utiliza sobre todo para las personas o para el grupo poblacional más pequeño, los menores, mientras que las armas contundentes y un 4% se utilizan armas blancas sobre los jóvenes. Entonces se ve que es un tema bastante precario, bastante importante analizar porque se está generando una violencia desde muchos frentes con diferentes y diversas maneras de hacerlo. Entonces es un tema bastante preocupante. Profe, en ese 32% incluso ustedes también tienen contemplado los golpes con la mano, los arañatazos, que a veces la gente cree que eso es nada. Y el chanclazo. Sí, eso hace parte de la humillación. Que también es violencia. Claro, también es violencia. Claro. Inclusive la negligencia, es decir, nosotros de alguna manera omitir de pronto el tema de prestar una atención inclusive médica, hospitalaria y demás. Entonces, claro, eso también hace parte de la violencia, eso es por negligencia. Profesor, cuando ya hablamos de asesinatos de los menores de edad que estén asociados a temas dentro de las familias, de los hogares, ¿también ven ustedes un incremento? Sí, pues claro que sí, hay un incremento debido principalmente a lo que indican y es la recolección de los datos mucho más precisa, mucho más estructurada y que viene de diversas fuentes. Entonces eso permite mucho empezar a medir y hacer las mediciones pertinentes para empezar a estudiar estos temas tan interesantes como sociedad. Profe, ¿qué cifras hay de asesinatos? Exacto. No se tienen exactamente como las cifras, no las tengo. Profe, los victimarios, ¿han escuchado ustedes qué han encontrado? ¿Quiénes son? ¿Son componentes de la familia la mayoría? ¿Qué se puede hablar de ese tema? ¿Quiénes son los más maltratadores? En cuanto a los victimarios, si hablamos de violencia intrafamiliar, entonces serían familiares y los padres. Sin embargo, también tenemos los cuidadores, profesores, compañeros de clase, porque estamos hablando que una de las causas también con el bullying, compañeros de clase, inclusive las propias personas, hay extraños que generan estas vulneraciones frente a la violencia, frente a los niños. Profe, ¿y la respuesta del Estado y las autoridades? ¿Se mide en la investigación ante tanto caso? ¿Qué hace la autoridad para tratar de proteger los derechos de los menores, niñas, niños y adolescentes? Sí, hay varias formas de empezar a establecer formas de solucionar este tipo de violencias y el Estado pues el Estado y las autoridades competentes están haciendo esta tarea. Falta fortalecer un poco más, pero programas, políticas de prevención, es importante hacer todo el tema de sensibilización hacia esta problemática, también fortalecer las leyes y las políticas, que eso se está logrando, también con sanciones ejemplares para todo el tema de los agresores, es necesario lograr fortalecer esa parte. Programas de atención integral a la población, como médicos, psicológicos, legales, inclusive a las personas de más bajos recursos, refugios. Pero se está haciendo. Hace parte de una solución, claro, se está haciendo, se hace y los organismos están en esta tarea, pero falta fortalecer todavía mucho más este espectro. Profesor Julián, gracias. Julián Uribe, del ITM. Interesante investigación, más profe y compañeros y amigos televidentes en el contexto de este mes. Sí, claro. Esta celebración nacional del Día de los Niños que será el 29 de abril. Qué interesante tener este escenario claro, que es un tema no solo de Medellín, sino que es un estudio que revisa fuentes nacionales y territorios nacionales, porque además allí está claro qué es lo que hay que hacer, que dice el profe, producto de la investigación, pues se está haciendo, pero seguramente, Andrea, habrá que reforzar ese trabajo. Queda uno tan triste, Felipe, sí, con los datos esos son reveladores. datos, frío, queda uno con el tristísimo. aumento de casos, pero obviamente estas investigaciones son tan necesarias para poner el foco en todas estas problemáticas y que las autoridades pues también vean cuál es la situación y cuál es el terreno donde hay que intervenir. ¿Sabe qué me está diciendo el profe aquí al oído? Que ya tiene la próxima investigación. ¿Qué tanto le gusta a la gente sobre los temas de violencia e inseguridad que nos la traerá el próximo mes, ¿cierto? ¿La están actualizando? Ya está lista. Estamos actualizando con componentes adicionales. Que la tarea, ¿acuerda que hace unos meses que tuvimos la tarea que era busque su registro, busque las acciones de las autoridades, busque las zonas, porque finalmente busque el centro, pero ya la tiene más zonas, barrios, horarios, días. De mayor inseguridad en Medellín. De mujeres o hombres, ¿cómo se llama? Los grupos etarios, géneros. Esa la tenemos ahí en bajo, ¿cierto? Ahí está en bajo. Y estará en primicia aquí en el Consejo de Redacción. Sí, señor. Profe Julián, gracias. Profe, gracias. Claro, muchas gracias. Gracias, profe.